Dios los bendiga, Dios los guarde. Es el deseo de mi corazón. Gracias a Dios, porque Dios nos da otra oportunidad de poder escudriñar sus sagradas escrituras, hermanos. ¿Verdad? Seguimos con nuestros estudios de los 12 discípulos y hemos estudiado las instrucciones que el Señor les dio, los consejos que Dios les dio, que son pertinentes a nosotros también. Gloria al Señor, no sé de cuánto se acuerden, gloria a Dios, pero Dios está con nosotros, bendito sea el nombre de Dios. En esta noche voy a comenzar con los discípulos, gloria al Señor, aleluya, en el nombre del Señor, dando una poquita historia de cada uno de ellos, hermanos, gloria al Señor, aleluya. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué dicen? En el nombre del Señor, únase conmigo en este momento. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, te alabamos y glorificamos tu nombre y te damos las gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que vas a hacer. Seguimos confiando y esperando en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Señor bendito, gracias, Señor, porque, Señor, pues tú nos amas, Señor. Aleluya. Que nosotros te amemos así como tú nos amas a nosotros y nos amemos los unos a los otros igualmente. En tu nombre sagrado. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos dirijas a toda verdad y a todo conocimiento, Señor. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos y su círculo familiar, para que tus bendiciones sobreabunden en cada hogar, Señor, para la gloria y la honra tuya. Nos ponemos en tus manos, Señor, úsame como instrumento tuyo, para la gloria y la honra tuya. Amén. Gloria a Dios, hermanos. En esta noche voy a dar las lecturas de las listas de los 12 discípulos, hermanos. Hay 4 listas mencionadas en la palabra del Señor. Aleluya. La primera está en Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4. Y luego está en Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Y luego está en Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16. Y también en el libro de los Hechos capítulo 1, versículos 12 al 26. En el nombre del Señor, en el nombre de Dios, mis queridos hermanos, dice la palabra de Dios en esta manera. Voy a comenzar con Mateo 10, del 1 al 4. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Gloria al Señor. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y luego la lectura en Marcos 3, 13 al 19, dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa, dice la palabra del Señor. Luego en Lucas 6, 12 al 16, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día,
y amó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. Está muy bien. A los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Hay poder. Y luego en Hechos 1, del 12 al 26, yo nomás voy a leer porción, hermanos, de esta lectura en el nombre del Señor. Está muy bien. Del 12 primero al 14 y luego me voy a brincar del 24 al 26. Pero usted lea del 12 al 26 en el nombre de Dios. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan y Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Aleluya. No sé si así estaban sentados en la mesa y por eso los nombró de esta manera, ¿verdad? Y luego nos brincamos al 24 porque si se fijan, pues falta allí el que lo traicionó, ¿verdad? Ya se había ahorcado. Pero dice, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, me muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Está muy bien, hermanos. Es la palabra del Señor. Ahora, al escuchar las enseñanzas de Jesús y al ver sus milagros, pues muchas personas lo seguían. Y pues cada cual tenía una razón distinta de por qué lo hacía. Unos esperaban ver un milagro, otros les interesaba escuchar sus parábolas, algunos creían que él era el Mesías y deseaban que Jesús tocara su vida de una forma u otra. Está muy bien. Y también estaban aquellos que buscaban instigarle y ser tropiezo a lo que él hacía y decía. Entre tanta gente, Jesús escogió a 12 hombres para que trabajaran cercamente con él. Y bajo su liderazgo, estos 12 hombres predicaban, ministraban y ayudaban a manejar las multitudes que se reunían, hermanos, para escuchar al Maestro, a Jesús. Y luego el Señor los llamó apóstoles. Gloria a Dios. Ahora, discípulo, hermanos, quiere decir un seguidor o estudiante. Está muy bien. Y pues ciertamente los 12 eran discípulos que estaban aprendiendo y siendo formados bajo Jesús para el propósito que Dios tenía con ellos y la nueva iglesia. Bendito sea el nombre de Dios. Y luego pues, los evangelios, ¿verdad? Nos dice que aparte de los 12, otros que también seguían a Jesús eran llamados discípulos, hermanos. O sea que Jesús tenía cientos y cientos de discípulos. Y en Lucas 10, por ejemplo, está muy bien. Jesús envió a un grupo de 72 discípulos a predicar en diferentes lugares, 2 por 2, fíjense nomás. Gloria al Señor. Ahora, apóstol quiere decir enviado. Y es el título más apropiado al referirse a los 12. ¿Está muy bien? Ellos fueron escogidos con el propósito de ser enviados a predicar el Santo Evangelio. Y Jesús en varias ocasiones los enviaba de 2 en 2, como dije, a predicar en distintos pueblos.
Y ellos fueron los responsables de viajar y establecer lo que hoy conocemos como la iglesia cristiana. Bendito sea Dios. Ahora hay que recordar, hermanos, que a Pablo también se le llama apóstol. ¿Está muy bien? Pues en una visión Jesús se le apareció y lo envió a predicar. Ahora este grupo era especial, ¿verdad? Y Jesús lo escogió después de haberle orado al Padre por ellos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora puedes leer el llamamiento de los 12 como comenzamos nuestra lección en esta noche, nuestra clase, vamos a ponerle así. Está muy bien, esas 4 citas en el nombre del Señor. Los 12 hombres que Jesús escogió como apóstoles, pues venían de diferentes situaciones sociales, hermanos, y poseían caracteres muy distintos, aleluya, ¿verdad? Mire, por ejemplo, pues Mateo trabajaba para el gobierno, mientras Simón el Celote luchaba por una revolución. Y en ocasiones, ¿verdad?, el grupo pues recibió reprensión de Jesús por una mala actitud, ¿verdad? Pero en otras fueron los únicos testigos de momentos milagrosos, aleluya. Así como la transfiguración, hermanos, fíjense nomás. Bueno, a pesar de sus diferencias, ¿verdad?, los 12 estaban dispuestos a seguir a Jesús y a tener fe, aun cuando pues no entendían todo, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo en veces en el nombre del Señor. Y miren, todo el Nuevo Testamento vemos cómo la fe de ellos madura, hermanos. Y con el poder que Dios los usó en diferentes partes del mundo. Aleluya. Y pues casi todos murieron mártires del Evangelio. Aleluya. Me voy a basar en la lista que nos dio Mateo en el nombre del Señor. Y voy a comenzar con Pedro y Andrés, que eran hermanos carnales y en la fe también, hermanos, en el nombre del Señor. Bueno, Pedro, pues yo he oído a algunos comentaristas decir, ¿verdad?, pues lo califican a él como un pescador ignorante. Pero ninguna persona que haya pasado 3 años en la escuela del Señor, aleluya, de nuestro Señor Salvador Jesucristo, podría ser considerado un ignorante. Y mire, las epístolas de Pedro confirman esta afirmación. Pedro trató temas de doctrina y desarrolló temas importantísimos, hermanos. En los versículos de su primera carta expuso las grandes doctrinas de la elección, la presencia del Señor, la santificación, la obediencia, la sangre de Cristo, la Trinidad, la gracia de Dios, la salvación, la revelación, la gloria, la fe y la esperanza. Bueno, uno no podría acumular tanta doctrina en unos pocos versículos. La forma en la que él abordó estos temas reveló que de ninguna manera fue nomás un pescador ignorante allí. Ahora, al leer estas epístolas, hermanos, uno puede apreciar el gran cambio que tuvo lugar en la vida de Pedro. En su pasado había sido impetuoso, pero ahora era paciente. Cuando se encontró por primera vez con Jesús, era imprudente, un poquito torpe, ¿verdad? Y pues hablaba atropelladamente, no se medía. Bueno, me imagino que cuando Jesús lo vio, ¿verdad?, le dijo, mira, ahora eres una persona muy débil, pero de ti yo voy a ser un hombre firme como una roca. Y tú serás edificado sobre el fundamento de Jesucristo, que es la roca. ¡Aleluya! Bueno, Pedro dejó bien claro, hermanos, que el Señor Jesús era la roca sobre la cual se edificaba la iglesia.
Y es interesante que, ¿verdad? Aunque su nombre significa roca, él dijo que todos los creyentes son también pequeñas rocas. En su primera carta, capítulo 2, versículo 5, escribió: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fíjese nomás. Bueno, fue como si él dijera que cada creyente es como un Simón Pedro, ¿verdad? El apóstol nunca adoptó una posición elevada, como podremos ver en sus epístolas, hermanos. Y al comenzar su epístola, se presentó como un apóstol. Era simplemente uno de ellos. Aleluya. Aunque siempre que los apóstoles fueron mencionados, su nombre figuró en el primer lugar de la lista. Y aunque el Señor lo eligió para que predicara el primer sermón del día de Pentecostés, él no se sintió elevado por encima de los demás apóstoles. Ahora, como uno de los 12 apóstoles, Pedro fue una persona esencial en los principios de la iglesia cristiana. Mire, la madurez de su carácter en los evangelios, sin duda a causa de su hermosa experiencia con Jesús, gloria a Dios, ¿verdad?, hace que el apóstol Pedro sea una de las figuras bíblicas con la cual nos podemos identificar un poquito más nosotros, gloria a Dios. Vamos a ver algunos de los datos interesantes, hermanos. Usted puede poner los suyos también en el nombre del Señor. ¿Está muy bien? Bueno, también llamado Simón, era su nombre hebreo, ¿verdad? Era uno de los 12 discípulos apóstoles, gloria al Señor, ¿verdad? Su padre se llamaba Jonás. El apóstol Andrés era su hermano. Pedro estaba casado, pescador de profesión, el autor de primera de Pedro y segunda de Pedro, ¿verdad? Ahora quiero incluir esto porque la Iglesia Católica lo considera el primer papa. ¿Está muy bien? En el nombre del Señor. Ahora, el Evangelio de Marcos pues se basa en las memorias de Pedro también, en el nombre de Dios. ¿De dónde era el apóstol Pedro? Pedro era de Betsaida, perdón. Juan 1:44 nos dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro, ¿verdad? Y era una aldea del norte del mar de Galilea que era muy conocida por la pesca. Ahora, como Pedro y Andrés pues eran pescadores de profesión, ¿verdad? Podemos hacer una conjetura que su padre y cualquier otro hermano que pudieron haber tenido, no dicen la palabra del Señor, ¿verdad? Pero podemos hacer esta conjetura, hermanos, que también pues eran pescadores, ¿verdad? Ahora, Pedro después, ¿verdad?, vive hacia el noreste del mar de Galilea, en Capernaum, donde continuaba trabajando en la pesca con su hermano, y tenían de compañeros a los futuros apóstoles Juan y Jacobo, ¿verdad? Y lo podemos ver en Lucas 5:10, que se está hablando en este capítulo de la pesca milagrosa. Ahora, Pedro tenía una esposa y su suegra vivía con ellos. ¿Está muy bien? O puede ser que ellos vivían en la casa de su suegra, no dicen el nombre del Señor. ¿Está muy bien? Aleluya. Léalo usted ahí en el nombre del Señor. En una ocasión, ¿verdad?, Jesús visita la casa de Pedro para orar por la suegra que estaba enferma, y ella es sanada al instante. Lea el capítulo 8 de San Mateo. Ahora, ¿cómo conoció Pedro a Jesús? ¿Está muy bien? Mire, el día después de que Juan el Bautista bautizó a Jesús, el Señor estaba andando en el área allí donde Juan el Bautista, ¿verdad?, estaba con 2 de sus discípulos. Y pues resulta que uno de estos 2 discípulos era Andrés, el hermano de Pedro, ¿verdad? Al pasar Jesús,
Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. Aleluya. Y rápido Andrés y el otro discípulo lo siguieron hasta que llegaron a la casa de Jesús y se quedaron con él hasta el día siguiente. Andrés entonces va en busca de su hermano y le dice que ha encontrado al Mesías y lo lleva a verlo con urgencia. Aleluya. Vente, Pedro, vente. Cuando Jesús ve a Pedro, le dice, tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, otro nombre que el Señor le dio, ¿verdad? Pedro sigue al Señor desde ese entonces. Aleluya. Lea en Juan capítulo 1, versículos 35 al 42. Aleluya. Una historia hermosa, hermanos. Aleluya. Ahora, ¿cuál fue el papel de Pedro entre los 12? Bueno, muchos notan que con frecuencia Pedro es el que expresa lo que los otros 11 piensan, perdón, aleluya, ¿verdad? Ahora, si Pedro viviera en tiempos modernos, quizás fuera el vocero, ¿verdad? O relacionador público del grupo, porque no le daba vergüenza ahí aportar su opinión, ¿verdad? Hacer preguntas o tomar la iniciativa. Ahora, junto con Juan y Jacobo, Pedro llegó a ser parte del grupo íntimo de Jesús, ¿verdad? Que pues fue testigo de ciertos milagros importantes que nadie más tuvo el privilegio de haber vivido. Y lo vuelvo a repetir, tal como la transfiguración, hermanos. Aleluya. Y voy a mencionar algunos de los eventos importantes, ¿verdad?, relacionados con Pedro en los evangelios. ¿Está muy bien? Tenemos la pesca milagrosa, Lucas capítulo 5, versículos 1 al 10. Tenemos la camina sobre el agua, ¿se acuerdan? Mateo 14, 23 al 32. Aleluya. La transfiguración de Jesús, Marcos 9, del 1 al 9. Ahora, le corta la oreja allí de uno de los guardias que fueron a arrestar a Jesús. Juan 18, 10 al 11. Y luego pues niega a Jesús 3 veces. Lucas 22, 31 al 34. Y luego 54 al 62. Y luego va con Juan a ver la tumba vacía. Juan 20, del 1 al 7. Aleluya, ¿verdad? Entonces, mire, el primer milagro y el primer sermón de los apóstoles, luego de la ascensión de Jesús, están atribuidos a Pedro. Así como fue un líder entre los discípulos, Pedro también fue uno de los grandes líderes de la primera iglesia, hermano, de la iglesia primitiva, como le decimos. Miren, en los acontecimientos de Hechos, del libro de los Hechos, él es el que toma la iniciativa, hermanos, en momentos importantes. Tal como la elección de una persona que tomara el lugar de Judas allí, Matías, ¿verdad? En el nombre del Señor. Ahora, pues en adición a su fuerte carácter, Pedro también era identificado por guardar celosamente su cultura judía. ¿Está muy bien? Así que es impresionante que Dios lo escogiera para presentar el evangelio a Cornelio, un centurión romano. Ahora, después de la conversión de Cornelio y toda su casa, toda su familia, es Pedro quien se presenta frente a la asamblea de la iglesia y exhorta que el mensaje sea llevado a los no judíos también. Fíjense nomás. Y ahora muchos creen, ¿verdad?, que en sus viajes misioneros probablemente llegó a Ponto, Galacia, Asia, Bitinia y definitivamente a Roma. Y luego tenemos la muerte del apóstol Pedro, hermanos,
No está en la palabra del Señor. Aleluya. Pero el apóstol fue encarcelado 2 veces en Jerusalén por insistir en la predicación del evangelio, y en cada instante, pues Dios lo libra en formas milagrosas. Aleluya. Ser cristianos, acuérdense, en aquellos tiempos era casi una garantía de persecución y en vez de muerte. Ahora mire, la tradición nos dice que alrededor del año 64 después de Cristo, es la tradición, no crea que pararon de existir, hermanos, aleluya, ¿verdad? Gloria a Dios, pero había escritores como Josefo, perdón, lo quise decir en inglés y en español, ¿verdad? Que siguieron escribiendo la historia de la iglesia, hermanos. Así que la tradición nos dice que alrededor del año 64 después de Cristo, pues Pedro estuvo encarcelado en Roma por causa del evangelio y condenado a muerte. Y dicen que la sentencia fue crucifixión. Pero Pedro pidió ser crucificado de cabeza para abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que el Señor Jesús, el Maestro de Maestros. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora tenemos a Andrés, ¿verdad? Andrés, cuyo nombre significa varonil, pues nació en Betsaida, también, ¿verdad? Población de Galilea, situada a las orillas del lago Genesaret, hermano. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro, con caracteres muy diferentes, gloria al Señor, ¿verdad? Y la familia pues tenía una casa en Capernaum, y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba en esta ciudad, en el nombre del Señor. Mire, Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con Juan el Evangelista. Aleluya. Los dos eran discípulos de Juan el Bautista, y al ver pasar a Jesús cuando el Señor acababa de volver del desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Aleluya. Y mire, la palabra de Dios nos dice que él era natural de Betsaida en Juan capítulo 1 versículos 44, que ya lo leí anteriormente concerniente a Pedro también, ¿verdad? Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y trabajó junto con su hermano como pescador. Ahí andaba también él. Mateo 4:18 nos dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Aleluya. Ahora, Andrés primero fue discípulo de Juan el Bautista. Lea ya en Juan capítulo 1, versículos 35 al 40, ¿verdad? Y entonces él le presentó a Jesús como el Cordero de Dios, Juan el Bautista. Y al conocerlo, Andrés llevó a Simón Pedro, su hermano, para que lo conociera. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y un tiempo después que Andrés conociera a Jesús, aleluya, ¿verdad? Pues entonces Jesús llamó a Andrés y a su hermano Simón para que se convirtieran en sus discípulos. Es decir, que los siguieran dejando su profesión de pescadores y se convirtieran en pescadores de hombres. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Mateo 4:18 al 20, y les dijo, 4:18 al 20, les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron en el nombre del Señor. Está muy bien, yo leí el 19 y el 20 en el nombre del Señor. Usted lea todo el capítulo, aleluya, para agarrar el juguito de cuando el Señor nos llama. Hay que dejar todo y seguirle, porque entonces vamos a obtener todo.
Mire, el Señor eligió el grupo de los 12 apóstoles, ¿verdad? Gloria al Señor, como les di las citas al comienzo, gloria al Señor, ¿verdad? Pero tan pronto como fueron elegidos por el Maestro, fueron testigos de la extraordinaria enseñanza de Jesús y de su poder sobrenatural para sanar. ¡Aleluya! Cuando volvieron de ir a predicar ahí, les dijo el Señor, ¿les faltó algo? Nada, Señor. Aleluya. Tú supliste todo para nosotros. Bendito sea el Señor. Lea Marcos capítulo 1, versículos 21 al 39. ¿Verdad? Y mire, en el pasaje de la multiplicación de los 5 panes y 2 peces, Andrés fue quien le dijo al Señor que había allí un jovencito, un niño con 5 panes y 2 peces, pero que eso no era suficiente para la multitud. Acuérdese, era hermano de Pedro. Aleluya, en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero Juan 6, del 7 al 9, ¿verdad? También dice, Felipe le respondió, pues 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Pero dice el versículo 8, que uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, mire, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Y mire, el apóstol Andrés también aparece junto a Felipe en Jerusalén, en la última Pascua, en el episodio en que unos griegos querían conocer a Jesús. Aleluya. Juan 12, 20 al 22 dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, ¿verdad? Y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y mire, Andrés trajo a otros a Jesús también, está muy bien. Gloria, él andaba activo, él quería que todos conocieran. No nomás Pedro su hermano, sino que todos conocieran a Jesús. Que tengamos ese mismo sentir nosotros. Aleluya. Y mire, aunque las circunstancias lo colocaron en una posición donde podría haber sido fácil para él llegar a ser celoso y resentido, fue optimista y estuvo contento teniendo el segundo plano allí. Porque su principal propósito en la vida fue traer a otros al Maestro, a Jesús. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Y pues normalmente se menciona al apóstol Andrés, ¿verdad? Entre los 4 primeros discípulos, está muy bien. Pero en algunas ocasiones no es mencionado. Como por ejemplo en la resurrección de la hija de Jairo. Marcos 5:37, ¿verdad? Dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Lea también ahí en Lucas 8:51, en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero Pedro es mi hermano, maestro. Él siempre le hacía caso al Señor. Está muy bien, aleluya. Y pues no se menciona en la transfiguración de Jesús. Lucas 9:28 dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Ahora, pues no estuvo en la oración de Jesús en Getsemaní tampoco. Marcos 14:33 dice, tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Aleluya. No me pregunte por qué, ¿verdad? Porque ni yo sé por qué el Señor no le permitió a Andrés estar allí también. Ahora, en el sermón escatológico de Jesús, o sea, en las señales del fin del mundo,
Andrés junto con Pedro, Jacobo y Juan le pidieron a Jesús que les explicara con más detalle la profecía del próximo juicio sobre Jerusalén. Marcos 13, versículos 3 y 4 dice: y se sentó en el monte de los olivos, el Señor, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Bueno, ahora sí está incluido en este grupito, gloria al Señor, ¿verdad? Y pues las últimas referencias que se encuentran en la Biblia sobre el apóstol Andrés, hermanos, se encuentran en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Está muy bien. En Hechos capítulo 1, versículos 2 al 3, se presenta a Andrés en compañía de los otros apóstoles después de la ascensión de Jesús. Hechos 1, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, hermanos, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aleluya. Va incluido allí también Andrés, en el nombre de Dios. En Hechos 6:2 dice, ¿verdad? Aquí de nuevo se entiende que se cita a Andrés, pero de forma indirecta, solo componiendo el grupo de los 12. Está muy bien, dice así Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, hay algunos informes extrabíblicos sobre Andrés, hermanos. Está muy bien. Quiero decir que no están en la Biblia, hermanos. Aleluya. Pero sí siguieron escribiendo de Andrés en el nombre del Señor. Ahora, pues teniendo en cuenta las referencias del libro de los Hechos de los Apóstoles, está muy bien. Podemos concluir que el apóstol Andrés desempeñó un papel activo en la iglesia primitiva, hermanos. Lea Hechos 1:3, ¿verdad? 6:2 y 8:1. Gloria al Señor, aleluya. Ahora, sin embargo, pues la Biblia no proporciona más detalles sobre él. Está muy bien, aleluya. Pero la tradición presenta relatos extrabíblicos del apóstol Andrés. ¿Está muy bien? Algunas tradiciones cristianas afirman que el apóstol Andrés predicó en Cintia y Partia, regiones cercanas del Mar Negro. Saque su mapa ahí en el nombre del Señor, está muy bien. Y debido a estas tradiciones que se remontan a Orígenes, o sea, era un escritor de los tiempos de la iglesia primitiva, que se llama Orígenes, ¿verdad? Pues el apóstol Andrés ha estado fuertemente vinculado a la iglesia rusa o en Rusia, está muy bien. Y también se afirma que el apóstol Andrés ejerció su ministerio durante un tiempo en algunas regiones de Asia Menor. ¿Está muy bien? La Biblia no nos dice mucho de él, pero él siguió activo llevando el Santo Evangelio en el nombre del Señor. Y también, según algunas tradiciones, está muy bien. No me vaya a escribir o mandar un mensaje y decir, hermano, pues ¿dónde está en la Biblia? Esta es una tradición, ¿verdad? El apóstol Andrés sufrió el martirio en Acaya tras evangelizar a la esposa del procónsul local, siendo crucificado en un tipo de cruz llamada crux de Cusata. Está muy bien.
que es una forma de cruz, hermanos, de forma X, está muy bien. Y es conocida popularmente por esta tradición como Cruz de San Andrés. Está muy bien, no está en la Biblia, está muy bien, aleluya, pero si lee libros seculares, va a encontrar esto, denotando que lo que dice la palabra del Señor es real. Aleluya. Bueno, terminé con el primer par de hermanos, gloria al Señor. La semana que entra seguimos con el otro par de hermanos, gloria al Señor, aleluya. Y si hay tiempo, pues vamos a incluir a más en el nombre del Señor. Pero quiero terminar, ¿verdad?, esta porción de esta lección con la lectura allá en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 11. Gloria al Señor, aleluya. Acuérdese que Andrés no escribió ninguna epístola, está muy bien, pero Pedro sí, aleluya. Primera de Pedro 5, 6 al 11. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, nos afirme, fortalezca y establezca. Y a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es la palabra de Dios. Padre Santo, Dios de amor, de bondad y misericordia, gracias por este alimento que nos has dado, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Que pongamos oídos, Señor. Aleluya. Señor, y con la sabiduría, el poder, las fuerzas que tú nos das, nos pongamos en acción como estos 12, Señor. Aleluya. Bueno, Judas lo excluimos, pero ahí está Matías, ahí está Pablo, Señor, bendito Salvador, aleluya, que se pusieron en acción, llevando tu santo evangelio a toda criatura. Que aprendamos esto de Andrés. Oh, dijo, yo quiero que mi hermano conozca a el Mesías, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no paró allí, siguió, aleluya. Yo me imagino, Señor bendito, que con cualquier persona que él hablaba, le hablaba de ti, Señor. Que seamos así. Úsanos como instrumentos tuyos para la gloria y la honra tuya, Señor. Nos ponemos en tus manos. Pongo el hogar de cada oyente en tus manos. Tú sabes las necesidades. Tú conoces sus peticiones. Tú conoces, Padre Santísimo, nuestras circunstancias, situaciones. Nuestro cuerpo, Señor. Lo que nos duele, Padre Santísimo. Y nos ponemos en tus manos en este momento para que tú pongas tu mano sanadora sobre nosotros y nos hagas libres para la gloria y la honra tuya. Gracias por habernos escuchado, Señor. La gloria y la honra sean para ti. Cuídanos de todo peligro y de todo mal, de toda tentación, de toda enfermedad,
de toda filosofía errónea, doctrinas falsas, ataques del enemigo. Tú sé con nosotros, Señor bendito. Protégenos de ese león rugiente que anda disfrazado nomás, Señor. En tu nombre sagrado declaramos victoria. En tu nombre que es sobre todo nombre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Gracias por habernos escuchado. Y ahora que el amor de Dios, la paz y gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado, Señor bendito. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Es el deseo de mi corazón, mis queridos oyentes, en el nombre del Señor. Bendiciones. Dios con nosotros. Amén.